Sobre la leyenda negra de Iván Vélez, reconstruye esa historiografía negativa de la historia de España. La reconstruye de un punto de vista analítico, porque el resultado es este libro de la editorial Encuentro, donde lo que vamos a encontrar es precisamente eso, un análisis que no es una leyenda rosa de signo contrario, sino un retrato de la identidad histórica de España, limpiado de esa caricatura que sobre la misma siempre se ha hecho en base a ese concepto, el concepto de leyenda negra. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para entender todo esto tenemos que partir de un concepto que se lo tenemos que pedir prestado al materialismo filosófico de Gustavo Bueno, ¿no? El concepto de España como imperio generador, en contraposición a lo que sería un imperio depredador, donde por ahí podemos encontrar a diferencia de Gran Bretaña u Holanda. Ese concepto nos permite ya después abordar todo lo de la leyenda negra. Cuéntanos sobre eso. Pues bueno, la pregunta es muy pertinente porque precisamente este libro, que por supuesto es deudor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, tiene, digamos, como origen, al menos en el interés que a mí me suscitaron estas cuestiones, precisamente un libro de Bueno, España frente a Europa, en el cual se plantea esta distinción entre plataformas imperiales. Ese libro, aparte de quitarle la carga y en cierto modo negro-legendaria que tiene el concepto de imperio, pues lo que hace es establecer una distinción entre generadores y depredadores. El generador, en el cual estaríamos incluyendo en esa categoría al español, lo que hace es integrar a las sociedades con las que se encuentra en su despliegue, en su avance, en este caso de escala universal, católico, aparte de la connotación religiosa, pues su etimología nos remite a la totalidad de la tierra, y lo que hace, ya digo, es intentar integrar en su norma e integrar en sus instituciones aquellas sociedades con las cuales se va encontrando. Digo encontrando porque, pues como todo el mundo sabe, América no existía hasta que no es precisamente descubierta dentro de esta expansión imperial. Por contra, podemos situar los imperios inglés, portugués, holandés, que lo que hacen es, en gran medida, y desde un punto de vista políticamente correcto actual, pues respetar las culturas autóctonas, porque en realidad lo que están haciendo es buscar los recursos y una serie de intereses muy concretos. Para distinguir de una forma más gráfica, digamos que los imperios depredadores se quedarían en los límites de esos territorios, estableciendo, como lo hicieron los portugueses, factorías, o como hacen los ingleses, apenas haciendo incursiones en el territorio, porque lo que se trata es de mantener esas estructuras, y, insisto, desde el punto de vista actual serían justificadas desde el respeto cultural, pero lo que se trata es de extraer recursos en gran medida, por decirlo así de una forma bastante rápida. Y esa sería una forma de distinguir. Bueno, si se trata de extraer recursos, España también fue América, y la rapiña, la codicia y la búsqueda de metales preciosos que luego después fueron enviados aquí a Europa, pues estuvo también a la orden del día. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que los indígenas acaban siendo incorporados, ya digo, a las instituciones, tanto políticas como religiosas de la época. Por supuesto, cuando yo digo que unos buscan los recursos, evidentemente no se trataba de ir allí a rezar el rosario. Estamos hablando de que, por supuesto, que hay que extraer los recursos que da el terreno, pero no hay más que echar un vistazo por las ciudades hispanoamericanas para darse cuenta que el urbanismo es plenamente español, que tenemos catedrales, tenemos audiencia, tenemos un sistema judicial, tenemos apellidos, tenemos el idioma español que une a todos los hombres hispanizados, y yo creo que esa es la prueba más evidente de que, por supuesto, que hay abusos y que se dan por descontado en toda actividad humana, pero la norma, insisto, y la estructura general iba encaminada a la integración de esas sociedades. Pero me ha parecido a mí que en el libro en ese sentido hay poca crítica con respecto a lo que se hizo mal en América,
Sobre todo porque hay una historiografía seria en América, estábamos hablando fuera de micrófono, en la cual se viene a decir básicamente que en América la herencia española pues dejó bastante que desear, no dejaron instituciones fuertes y sí dejaron muchos funcionarios, muchos abogados y muchos curas. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo en que esa historiografía seria acusa grandes componentes de la leyenda negra, los incorpora, y que se le puede contraponer una historiografía no menos seria hecha por hispanoamericanos. Me estoy acordando de Carlos Stetzer, por ejemplo, de Oscar Levene, de todos los mexicanos que están ahora pues analizando lo que era Nueva España, y me parece que es más seria la historiografía no negro legendaria que la que lo es. Por poner un ejemplo, con respecto al asunto de los recursos, el tema de la mita, que sí que lo trato con cierta profundidad, es una institución prehispánica, hasta el punto de que la propia palabra mita no procede de Castilla, por reducir la cuestión española a Castilla, que es otro de los errores que habitualmente se cometen. Y entonces hay que decir que muchos de los efectos de la presencia española en América, aunque parezcan incorporados o instaurados por los españoles, son preexistentes, y desde luego yo pienso que desde luego esas sociedades, muchas de ellas en el Paleolítico, se incorporan a un estado muy superior de civilización. He ahí los efectos del imperio generador. ¿Ha sido injusta la historiografía con España en el caso, por ejemplo, de la Inquisición? En uno de los capítulos arranca con ese fantástico cuento del Pozo y el Péndulo de Edgar Allan Poe, en el que ese personaje que está a punto de morir, casi degollado por la Inquisición, pues es rescatado por creo que es un militar francés, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué, si la Inquisición actúa en toda Europa, solamente ha quedado recuerdo en el imaginario de lo que se hizo solamente en España? Efectivamente, la actividad inquisitorial, que es uno de los temas centrales de la leyenda negra, pues supone un arsenal de recursos para atacar a la trayectoria seguida por España como sociedad política. En primer lugar, efectivamente, la Inquisición no es una cosa exclusivamente española. En segundo lugar, yo creo que ha sido tratada de forma muy acrítica, y me parece a mí que precisamente imágenes tan poderosas como las que ofrece Allan Poe son las que han quedado, y yo creo que esta es una prueba más de hasta qué punto la leyenda negra es una gran fábrica de imágenes y de propaganda, y ahí su éxito, que ha arraigado en las mentes no solo de los extranjeros, que es una cosa que se podría entender, puesto que si son sociedades que se enfrentan y fabrican esta leyenda, pues es lógico que se acojan a ella, sino lo que es más grave, que los españoles la han asumido plenamente, y la gente está con cierto morbo buscando en todos los castillos el sitio donde se supone que están los grilletes y ese pozo y ese péndulo del que habla Poe, que en realidad pues no existieron, porque además muchos de ellos son verdaderas recreaciones más bien cinematográficas. Pero desde luego sí, la imagen de una Inquisición quemando constantemente gente pues está muy arraigada. Lo que pasa es que los estudios cada vez mayores y más finos pues arrojan unas cifras que son anecdóticas con respecto a los crímenes que se cometen en el resto de Europa a cuenta de la religión, porque no olvidemos que la Inquisición es un tribunal de carácter religioso, ¿no? Aunque pudo ser utilizado por el poder en algunos momentos con otros objetivos. La cifra de gente muerta a manos de la Inquisición es bastante corta, pero la imagen negro legendaria que se ha construido alrededor de esta institución pues es muy poderosa. En todo caso, ¿quién tiene la culpa de eso? Si es difícil imaginar una conspiración en las distintas universidades del mundo de historiadores reunidos para estigmatizar a España y a sus siglos de oscurantismo y Inquisición. Pero es que realmente el problema, yo creo que es que aquí hay una separación entre lo que uno ve. Yo, por ejemplo, he tirado de un historiador francés, Dumont,
lo que uno lee en los estudios historiográficos dista mucho de la imagen popular que se tiene del Imperio Español, no solamente en el aspecto inquisitorial. Por eso digo que realmente son dos esferas un poco separadas, pero que la que triunfa, digamos, popularmente, pues es precisamente la que no maneja ningún tipo de fuentes. En todo caso, por más que se quiera de alguna manera contrarrestar esa historiografía, los hechos están ahí, y la expulsión de los judíos fue la que fue. En el libro he hecho un poco en falta el destacar lo que realmente fue de tragedia personal para miles y miles de personas que tuvieron que abandonar su patria. Ahora que está de moda, de vuelta el tema, que el gobierno se plantea dar la nacionalidad a descendientes de sefardíes, que como este libro, ¿qué luz echa al respecto? Bueno, evidentemente el libro no trata este asunto de tanta actualidad, pues el libro lleva escrito 2 años más o menos, pero lo que se puede decir es que las medidas de expulsión, que además yo creo que en respecto a la leyenda negra no es el tema más importante, pero sin embargo sí que es uno de los temas que hay que tratar. Por supuesto, nadie puede negar el drama personal que supone para un individuo abandonar su hacienda, su país, su familia. De hecho, frente al caso de los sefardíes tendríamos también el de los moriscos, y en el Quijote tenemos el caso de Ricote, que dice que donde quiera que estamos lloramos por España. Nadie duda de eso. Lo que pasa es que aquí hay que distinguir los planos psicológico y personal del plano político. En el plano político, lo que se está llevando a cabo con las expulsiones es un intento homogeneizador de una sociedad en la que el peso de los asuntos religiosos es muy superior al actual. Pensemos que hoy pues esas purgas, por llamarlo de algún modo, vendrían dadas pues por la oposición de grupos por ejemplo, a acogerse de forma incluso acrítica a la democracia. Pues en aquellos momentos la discrepancia religiosa no se puede ver desde el punto de vista que se ve en la actualidad, y hay un efecto indudablemente positivo. Insisto, yo no quiero hacer ninguna leyenda rosa, pero como hay que estar continuamente estableciendo paralelismos con lo que ocurría en países de la misma época y de unas condiciones parecidas, comparemos la resolución de este conflicto religioso, conflicto que además se solucionaba por la vía de la conversión, no lo olvidemos. Es decir, no se expulsaba por el hecho... O sea, tú tenías la opción de acogerte al catolicismo. Sí, pero, perdón, sí. Pero también es verdad sí. que llegó un momento donde la propia Inquisición ya no se fiaba de los conversos, y dijeron, hay que ir a por ellos, y lo hace el propio Torquemada, el propio Tomás de Torquemada, lo hacen descendientes, que era origen de judío. Claro, esa es la cuestión. Vamos a ver, efectivamente el Tribunal de la Inquisición, que a lo que se dedica es eso, a ver la sinceridad o no, aun cuando entrar en la intimidad de la fe es muy complejo, pero bueno, hay unos componentes externos que pueden dar algunas pistas. Pues sí que se nutre de conversos. ¿Por qué? Porque el converso que lo es, porque no hay peor cuña que la de la misma madera, como dice el refrán, el converso que lo es sinceramente sabe perfectamente del que sigue haciendo prácticas judías en la intimidad de su hogar, por decirlo de alguna manera así actual. Lo que yo quería decir con el argumento que no he terminado anteriormente es que estas medidas que ahora se pueden analizar y revisar, por supuesto, todo está sujeto a crítica y a revisión, evitaron lo que ocurrió en otros países adalides de la tolerancia, que son las guerras de religión, y en toda Europa estuvo pues ensangrentada con guerras de religión. El caso más inmediato es el de la matanza de San Bartolomé en Francia. Es decir, que el hecho de... La matanza de los hugonotes. Efectivamente. Y en España no ocurrió nada semejante, ni por asomo, ni incluso con el sumatorio de todas las muertes en cuyo móvil es religioso. Entonces, en ese sentido, se puede establecer un balance positivo, por supuesto. La expulsión de las personas no es la exterminación. Nunca puede. Cree que puede hablarse de algo positivo
esas miles y miles de personas dejando sus hogares, encontrándose, por ejemplo, como muchos judíos en el norte de África, siendo saqueados y robados y violados por encima por estar ahí, perdidos en el desierto, expulsados de su patria. No, yo no estoy... vamos a ver, el libro no trata de hacer un juicio y una justificación de todas las medidas. Se trata de analizar las alternativas, establecer paralelismos. Frente a los que son masacrados, pues también se puede oponer los que se colocan en Ámsterdam al servicio de la propaganda antiespañola, que es donde está gran parte del origen de la leyenda negra, en las imprentas centroeuropeas. Sí, pero no se inventan nada. O sea, se inventan muchas cosas. Entre lo que ocurrió en América y lo que se dice que ocurrió hay grandes distancias. Respecto a lo de América, resulta curioso que Isabel la Católica fue partidaria de la defensa de lo que hoy llamaríamos derechos humanos en el caso de los indios, pero no tuvo la misma benevolencia con los que no eran, con los no cristianos, ¿no? Claro, porque los indios no tenían, hay que ponerse, insisto, en la perspectiva de la época, los indios no tenían noticia no habían rechazado la fe, los otros sí la habían rechazado. No lo digo yo, es la explicación de los hechos que acaecen en esa época, y eso es una cuestión fundamental. 2 capítulos, uno dedicado a Emilia Pardo Bazán y el otro a Blasco Ibáñez. ¿Por qué? ¿Por qué la figura de estos dos escritores tienen que ver con la leyenda negra? Bueno, pues vamos a ver, el libro está dividido en 2 partes. Digamos que la leyenda negra no nace con Emilia Pardo Bazán, ni siquiera su combate. Es decir, yo he puesto algunos ejemplos, uno de los más claros y más conocidos es la España defendida de Francisco Quevedo. Es decir, desde el siglo XV-XVI, sobre todo XVI, perdón, se tiene conciencia de que hay una elaboración, porque este es un libro de libros y esta es una guerra en gran medida de papel, en el sentido de que hay que contraponer textos a textos. Se tiene conciencia de que existe una sistemática propaganda antiespañola basada en aspectos políticos pero también religiosos, entre ellos los que acabamos de tocar, que como vemos son polémicos hasta hoy en día. Y entonces se empieza a combatir. Bien es cierto que Quevedo se queja de la poca beligerancia, de la cierta complacencia que hay por parte de los propios españoles, que hace animarse a los extranjeros a decir mal de España, que así es la frase. Eso ya digo que se pone en práctica durante los siglos anteriores. Yo pongo también el caso del Antijobio, de Gonzalo González de Quesada, en el cual pues ya digo que se trata de neutralizar los ataques. ¿Qué ocurre? Que es precisamente cuando el imperio cae o se transforma, que es una de las tesis que defendemos, en naciones soberanas y políticas, resolviéndose de este modo el problema que causa esas sociedades del Paleolítico que han ascendido a otro rango, cuando surge, a raíz sobre todo de la guerra de Cuba, el rótulo leyenda negra, la expresión leyenda negra. Ya digo que se estaba ejercitando. De forma representada aparece en ese momento, y aparece de manos de Emilia Pardo Bazán, que es una gran estudiosa de los conquistadores españoles. Desde siempre parece ser que le interesan esos temas. Es una persona muy vinculada a la potencia cultural de la época, que es Francia. Creo que la expresión de leyenda negra nace probablemente en Francia, pero la aplicación de esa leyenda negra para caracterizar toda esta serie de relatos y propagandas, hasta donde yo sé, porque esto está sujeto a sorpresas de archivo, lo hace Emilia Pardo Bazán en una intervención que hace en Francia, en la España de ayer y la de hoy. Es un texto que además hemos colgado, lo hemos sacado de la Biblioteca Nacional y está colgado en internet, todo el mundo lo puede ver, y entonces contrapone un imperio que está ya agotado, como el español, a un imperio naciente, que es el estadounidense, que además no olvidemos que en el caso de Cuba, pues aparte de todos los episodios del Maine y del conchavamiento que tiene con algunas facciones cubanas, pues en ese contexto se reedita la obra de las casas por parte de los americanos. Las campañas de los periódicos son muy, muy potentes, precisamente incidiendo en estos asuntos negros legendarios. Y entonces, pues Emilia Pardo Bazán, ya digo, contrapone una leyenda dorada a una leyenda negra,
es un peligro también caer en la leyenda dorada. Yo trato de alejarme, espero no haber cometido ese error. Y ella, pues digamos que lanza ese rótulo. Ese rótulo, además... Lo hace, perdona, sí, Iván, lo hace precisamente quizás en el país que más ha potenciado, ¿no? Uno de ellos, efectivamente. Esa leyenda negra. Uno de ellos, porque además Francia, yo lo que he visto que quizá el testigo de la leyenda negra va pasando, es una tesis de Sverre Arnoldsson, un sueco, que dice que gran parte de los componentes de la leyenda negra surgen en Italia, en las fricciones que hay entre italianos y españoles. Esa leyenda negra, esos componentes pasan y se fortalecen con el componente americano, del cual uno de los nutrientes, los nutrientes son religiosos españoles, las casas a la cabeza, pasa a Holanda, pero precisamente eso es un asunto muy interesante, precisamente con la Ilustración, digamos que el testigo pasa en gran medida a Francia. Está la cuestión de la famosa pregunta ¿qué se debe a España?, ¿verdad? De Morvilliers. Entonces, efectivamente, es curioso. Es el nombre de un capítulo. Es el nombre de un capítulo, que se debe a España, ¿no? Y produce unas reacciones y sí que es cierto que es curioso que es en Francia donde pues el rótulo queda negro sobre blanco. Nadie ha hecho más daño quizás que el caricaturista este francés que hacía, no recuerdo, Debris o Debris, los españoles comiéndose a los niños. Efectivamente, que además es curioso porque esa la iconografía que claro, él no había estado en América y pinta unos indígenas que no reflejan el tipo real, ¿no? Sí, no se sabe si son humanos. Claro, son humanos, es una cosa... Y eso ha hecho mucho daño. Sí. Ha hecho mucho daño, ¿no? ¿Y en el caso de Blasco Ibáñez? De Blasco Ibáñez. Pues Blasco Ibáñez, vamos a ver, Blasco Ibáñez en 1909 tiene una gira muy exitosa por Argentina. Blasco Ibáñez, entre Pardo Bazán y Blasco Ibáñez, y lo he recogido en el libro, la prensa ya se hace eco de esta expresión y la incorpora bastante. O sea, esos 10 años se ven muchos ejemplos porque además Emilia Pardo Bazán era una mujer muy poderosa en la escena literaria de la época, y enseguida pues se hace una articulista potentísima. De hecho, y en América también escribía en el Diario de la Nación, efectivamente, como tantos otros españoles. Claro. Y entonces muchos periodistas utilizan esa expresión leyenda negra y luego la recoge Blasco Ibáñez, y Blasco Ibáñez en una gira por Buenos Aires, en el Teatro Odeón, pues hace una serie de conferencias, una de ellas se titula La leyenda negra, y recoge y refuerza los argumentos de Emilia Pardo Bazán, hasta el punto de que yo he leído en muchos sitios, mucha gente considera que quien acuña la expresión es Blasco Ibáñez, pero no, es Emilia Pardo Bazán. No llego a entender. Al final, ¿solidifica esos argumentos? Sí, los solidifica. O sea que vuelve esa especie de autoflagelamiento, ¿no? No, al revés, los combates. Es decir, afianza, pues el rótulo lo afianza y le da mayor profundidad que la intervención de Emilia Pardo Bazán, Aunque en Emilia Pardo Bazán ya digo que hay muchos componentes de lo que es la leyenda negra, lo que hace Blasco Ibáñez es recogerlos y fortalecerlos. Por ejemplo, habla pues de un componente también muy importante de la leyenda negra, la posibilidad o no de que los españoles desarrollen ciencias, que es ciencia, es un tema peliagudo, pero ya digo que él completa, digamos, la senda, o avanza por la senda que abre Emilia Pardo Bazán. Vamos a dejarlo aquí, Iván. Tú eres arquitecto. Sí, soy arquitecto. ¿Qué fue lo que te llevó a meterte en estas lides historiográficas? Pues, bueno, yo me considero un discípulo de Bueno, en el sentido de que tengo gran interés en la obra del materialismo filosófico. Yo creo que en la dimensión política, una de las vías más importantes que abre Bueno hace ya 15 años, pues es el análisis de estas cuestiones. Eso por un lado. Por otro, a mí me parece que el tema, más allá de las discusiones académicas, que como acabamos de ver ahora está de actualidad, es decir, sobre la historia de España hay un prisma que se interpone, que es el prisma negro legendario, que distorsiona, a mi juicio, todo lo realizado, y que tiene unos efectos muy importantes en la realidad diaria, porque el libro lo acabo pues tratando una serie de temas que creo que el libro queda abierto en ese sentido, y habrá que irlo viendo cómo evolucionan. El tema del indigenismo, que es un tema que no hemos tratado, pues es absolutamente crucial, porque el indigenismo
se alimenta de componentes negrolegendarios. Simplemente con el tema de las caricaturas y dibujos de Debris, pues podríamos arrancar de ahí y seguir en adelante. El indigenismo amenaza a las naciones hispánicas consolidadas, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, todas esas naciones que en gran medida se apoyan en algunos argumentos negrolegendarios, o bien se despojan de ellos, porque la exacerbación que hace el indigenismo de esos componentes produce efectos políticos muy graves. Ya digo, que o bien se despojan de ellos acudiendo a obras o a justificaciones y a explicaciones, como la que yo decía, por ejemplo, de Stoetzer, para explicar cómo surgen esas naciones, o directamente yo creo que están amenazadas. O sea, las fronteras de las naciones étnicas no coinciden con las naciones políticas, y es una amenaza completa. Y ya se han visto efectos en todo caso, lo estamos viendo en Bolivia. Ya, por ejemplo, ya hay revueltas indígenas en contra del mismo Evo Morales. Claro. Porque lo que no se dice es que hay todo un sistema de castas. Efectivamente. Que el mismo populismo bolivariano se ha encargado de mantener. Uh-huh. Y ahora se le está viniendo en contra. En todo caso, yo no sé si coincides, España es como en su momento fue Estados Unidos, es decir, es el chivo expiatorio, el rival, sí, el que explica todos nuestros males, ¿no? A quien podemos echarle las culpas de lo que pasa, que ya no cuela, ¿no? Hombre, cuela un poco, porque cuando han surgido discrepancias y fricciones en relación con, precisamente, yo qué sé, lo de Vaca Muerta, lo del Canal de Panamá, en cuanto a empresas españolas se implantan allí y pues aparecen con excesiva frecuencia argumentos negrolegendarios. Siempre parece como si volviera Hernán Cortés, que por cierto México existe solo, o sea, sin Hernán Cortés no se explica México, y de hecho muchos historiadores mexicanos reivindican, aunque sea una figura completamente negra en México todavía, yo espero que eso cambie, reivindican la figura de Cortés porque saben que si no se disgrega completamente la unidad, que la unidad se la dota el virreinato de Nueva España, si no, no existe México, ¿no? Entonces yo veo que afloran esos componentes en momentos puntuales. Nos puede parecer caricaturesco, y desde un punto de vista académico pues se pueden desmontar fácilmente, pero volviendo a una de las preguntas que me has hecho anteriormente, pues cala muy hondo, o sigue calando, o conviene que cale en ciertos sectores de la población, y ese populismo es grave. Bueno, hay una izquierda aquí que de alguna manera está muy ligada a ese bolivariano, a ese bueno, claro, son los asesores, a ese chavismo, y son de alguna manera de a poco están asentando la idea de que efectivamente nos tenemos que autoflagelar por todo lo que ha pasado en aquellas zonas. Y basta ver lo que es Venezuela en este momento para ver que finalmente la estructura bolivariana pues está haciendo agua, ¿no? Sí, a mí me parece, ya digo, el tema del indigenismo me parece que es una de las líneas en las cuales la leyenda negra sigue más viva. Precisamente en Venezuela Hugo Chávez se describía a sí mismo, Hugo Chávez Frías, así se llamaba, indio alzado, bueno, como un hombre que habla español, que es católico, que se llama Hugo Chávez Frías, seguro que es un indio alzado. Es decir, que todavía propagandísticamente, que es un poco el aquí de la cuestión, sigue funcionando todo ello en Hispanoamérica, y eso es algo preocupante, pero no porque España deba tutelar a nadie, en absoluto, eso nadie lo afirma, eso es un auténtico delirio, sino porque precisamente todas esas construcciones políticas se ven amenazadas precisamente por la exacerbación del indigenismo, que está alimentado por la leyenda negra y por otras facciones. Me estoy acordando, por ejemplo, de las iglesias evangelistas o evangélicas norteamericanas, que creo que tienen mucho que decir en estos terrenos. Por supuesto, asesores españoles, y alguno de ellos lo cito, están ahí trabajando fuertemente porque yo no sé si porque se lo creen, que probablemente también tengan esa fe negrolegendaria, pero porque también tiene gran operatividad ser asesor de ciertos caudillos hispanoamericanos, y entonces están pues pretendiendo utilizar sobre la plantilla de la España autonómica, de cuyos efectos no me voy a pronunciar, pero creo que empiezan a verse claros. Utilizando la plantilla esa, tratan de colocar en ese puzzle a las naciones étnicas. Eso es terrible para una sociedad política que pretenda la igualdad de ciudadanos, y eso para mí es uno de los desarrollos de la leyenda negra actual más graves.
un par de ellos, por apuntarlos así brevemente, sería también la islamofilia, de cuyos efectos hemos visto hace poco algunos espectáculos en Granada. Y bueno, pues... ¿A qué espectáculos te refieres? Bueno, sí, pues vamos a ver, la islamofilia en España se acoge fundamentalmente a una visión de España configurada en tres culturas que armónicamente funcionaban muy bien. Yo creo que eso es falso. Y además eso es una forma de situarse en las posiciones del islamismo más radical, que considera que Al-Ándalus es un territorio perdido para la umma y que como tal debe ser recuperado. En ese sentido, creo que es muy grave tratar de justificar históricamente las acciones que puedan llevar a cabo estos grupos islámicos, porque amenazan probablemente no la unidad de España, porque será una unidad bajo un califato o una unidad de carácter islámico, pero desde luego la identidad de España quedaría completamente destruida. Ellos sin tener en cuenta que probablemente la unidad de España se hace, o probablemente no, se hace precisamente a la contra del Islam. Y eso es una cosa absolutamente importante. Por no hablar también de lo que supone ser coranizado. Eso ya pues es una cuestión que cada uno debe analizar. Pero no me entero a qué grupos te refieres. Bueno, pues por ejemplo los que boicotean, por ejemplo, las celebraciones de la conquista, de las conmemoraciones de la conquista de Granada, por ir así a lo más inmediato. Y bueno, pues todas esas facilidades que se le dio a Garodí, la utilización propagandística de Córdoba, en fin, toda esa especie de nostalgia del pasado islámico, pues está muy bien desde un punto de vista pintoresco y romántico, pero los efectos políticos pueden ser bastante graves, porque de romanticismo no hay nada en los cinturones bomba. Bueno, tampoco creo que todos los que tengan alguna amistad, vamos a decirlo así, o alguna familiaridad con el Islam en esas zonas. Pues no todos. Hay mucha ingenuidad, pero bueno, que no hay más que repasar las manifestaciones de Bin Laden para recordar aquello de que no se debía volver a repetir la tragedia del Ándalus. Es decir, que ingenuamente se puede pensar que aquí es una cuestión nada más de llevar el turbante más o menos largo, pero que los efectos políticos pueden ser gravísimos. Y bueno, Iván Vélez, gracias por venir a presentar sobre la leyenda negra. A vamos a dejarlo aquí antes de que me dé un ataque de tos. Y nada, un saludo y gracias. Gracias a vosotros.